opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza El Andén, este espacio de jóvenes para jóvenes donde cada semana intentamos analizar lo que pasa en Colombia y el mundo. Es un gusto estar con ustedes. Recuerde, como siempre, invitación especial para que participe en esta conversación usando numeral El Andén en todas las redes sociales. Esta que fue la semana, mientras nosotros seguimos hablando de política, muchos están de puente festivo, de disfraces y otros más siguen de pelea. En el caso de Bogotá o de ciudades del Caribe colombiano, con los alcaldes de cada región, producto de las restricciones para evitar las caravanas de Halloween. Tremenda polémica desatada en Colombia, producto de la decisión, por ejemplo, en Bogotá, de restringir al parrillero, a la parrillera en moto, pero también de prohibir en las noches y madrugadas la circulación de las motos en las principales vías de la capital del país. ¿Cuál es el argumento de la alcaldía? Que de 2022 a hoy, 2025, han muerto 16 personas en esas caravanas de disfraces y por eso tanta polémica en Bogotá, que sí, que afecta a quienes trabajan en las motos, aunque hay excepciones, a quienes llevan a la esposa, al hijo, al colegio, los recogen del trabajo, eso es cierto, pero dice la alcaldía que todos deben contribuir porque Halloween se está convirtiendo en una de las celebraciones, en una de las épocas del año más difíciles para las autoridades. Más allá de eso, si usted está disfrazado por estos días de puente festivo, bienvenido, súbase aquí un ratico, conversamos de política como nos gusta. En esta que fue la semana de un nuevo viaje internacional del presidente Gustavo Petro desde Oriente Medio, hablando un poquito de lo divino y lo humano, mediando para que Arabia Saudita se meta en esta decisión de Estados Unidos de bombardear lanchas con droga en el Caribe y en el Pacífico. Ya hay más de 16 ataques que dejan más de 34 muertos y por eso la insistencia del presidente Petro que hay aquí una violación de derechos humanos. Estados Unidos que no cede, todo lo contrario. Esta semana dejó un gran titular en el planeta. Las dos potencias del mundo, Estados Unidos, la de Donald Trump, y Xi Jinping en China, llegaron a un acuerdo, pero también a una tregua. Uno va a frenar el tránsito de fentanilo. El otro va a disminuir y hacerle una pausa de un año a los aranceles a la economía china. Piensen los efectos para los norteamericanos de otra vez tener la posibilidad de comprar productos chinos que cada vez inundan más el mercado de ellos o incluso el nuestro en Colombia. La semana muy movida en materia política. En el lado de la derecha también vimos a dos expresidentes, Álvaro Uribe Vélez y César Gaviria, intentando todos buscar un candidato único en la derecha, organizarse, como también invitan a alianzas David Luna, Mauricio Cárdenas e incluso Juan Manuel Galán, otros que un poquito más al centro están pensando en unidad. En el caso de la derecha, ya la invitación está clara, ya se sabe por dónde va el agua al molino en el caso de la estrategia del expresidente Álvaro Uribe. Su objetivo es convencer a César Gaviria de tener a los liberales para que junto al candidato que gane la encuesta internacional del Centro Democrático terminando noviembre, se midan. Invitaron ahí a Vicky Dávila, a Abelardo de la Espriella e incluso a Juan Carlos Pinzón, que esta semana logró el aval, un aval de verde oxígeno y termina confesando, miren ustedes cómo es la política, que fue el propio expresidente Uribe el que lo acercó a Ingrid Betancourt. Todos esos candidatos irían a una consulta en marzo y esa sería la posibilidad de un candidato único. Al otro lado, en la izquierda, siguen los análisis, producto de una consulta con la que el Pacto Histórico sacó 2.7 millones de personas a votar. Para muchos un triunfo, para otros una pérdida, si se compara con la consulta anterior en la que hace más de 4 años participó el presidente Gustavo Petro. Al final, el Pacto Histórico, esos partidos de izquierda ya se midieron y para muchos hay ahí un mensaje. Por eso, de eso vamos a hablar esta noche. ¿Qué significa la votación de la izquierda? ¿Qué significan las listas que han sacado para Cámara y Senado? Y lo más importante, ¿cuál es la consecuencia de un candidato? Hoy oficialmente, el candidato del Pacto Histórico, les hablo de Iván Cepeda. Bienvenidos. Una pausa sin más espera. En 30 segundos saludamos a los invitados de esta noche, a nuestros panelistas aquí en El Andén. Acuérdese, lo leo en redes sociales usando numeral El Andén. Ya regresamos. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar.
Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a... Regresamos aquí en el Andén. Es un gusto estar con ustedes en este fin de semana de puente festivo. Gracias por sumarse a esta conversación. Les prometí hace un momento que llegó el asunto más importante de la semana: analizar el resultado de la votación de la consulta del Pacto Histórico, que tiene muchas variables políticas que debemos tener en cuenta, desde el efecto por la cantidad de personas que salieron a votar hasta la regionalización de esos resultados, el hecho de que haya ganado Iván Cepeda la consulta, la decisión de María José Pizarro en la semana de renunciar a ser cabeza de lista, lo que automáticamente significa que Carolina Corcho será la cabeza de lista, la exministra de Salud, que ha para algunos desplazado a quien históricamente era la cara femenina más importante del petrismo en el Congreso. Para otros es simplemente un asunto de estrategia, pensando también en quién será fórmula vicepresidencial. Mejor dicho, mucho que analizar de esos resultados, de esas elecciones que vivió el país, de alguna manera el calentamiento de cara a lo que va a pasar en 2026. Por eso vamos a empezar esta noche. Saludo a nuestros panelistas, caras nuevas, otras que ustedes ya conocen aquí en el Andén, y para eso, bueno, voy a empezar esta vez con la izquierda. Por mi lado izquierdo, don Ferman Odair Sánchez, que es administrador público, González, que es administrador público y que además es analista político. Don Ferman, bienvenido. De la izquierda mía, mi mano, nada que ver con el tema político, de eso hablamos ahorita. Ferman, ¿cómo va? ¿Cómo está, Camila? ¿Cómo están a todos los compañeros que nos están aquí acompañando, a toda la audiencia? Muchísimas gracias por la invitación y pues espero que sea un día de debate muy interesante. Sí, señor, sin duda. También saludo a esta hora al abogado Jesús David Rodríguez. Ustedes ya lo conocen, está con nosotros aquí en el Andén. Jesús David, bienvenido. Camila, para ti y para todos mis compañeros de mesa les envío un abrazo enorme y espero que sea una conversación muy dinámica. Un gusto recuperarlo. Hace rato no teníamos esa cara por aquí. También se suma Sergio Mosquera, otro abogado que está con nosotros esta noche. Sergio, bienvenido. Muchas gracias, Camila. Buenas noches. Buenas noches a todos los que están aquí en la mesa conmigo y, por supuesto, buenas noches a quienes nos escuchan en este momento. Sí, señores, y les presento a la mujer que esta noche me acompaña en la mesa, cara nueva en el Andén. Ella es Sofía Araujo, que es abogada, que está con nosotros aquí. Sofía, bienvenida. Gracias por aceptar estar en el Andén. Muchas gracias a ti, Camila, y a mis compañeros. Un saludo también a los que nos ven, a los que nos escuchan. Feliz de estar aquí compartiendo y, por supuesto, debatiendo un ratico y opinando sobre qué es todo lo que está pasando últimamente en el país. Sofía, arranco con usted. Ya pasó una semana, ya bajó, se calmaron las aguas, pero hay unos resultados que analizar que todavía seguimos descifrando para intentar entender hacia dónde va la política en Colombia. ¿Qué significa el resultado electoral del pacto histórico de la izquierda en la consulta del domingo pasado? Una consulta en la que lograron sacar a las urnas 2.7 millones de colombianos. Tal cual, Camila. A mí me parece que muchos han dicho que de pronto ha sido una derrota, que estaban esperando más. Otra orilla dice que en lo absoluto que fue de triunfalismo. Yo no creo que hay que hablar de triunfalismos. A mí me parece de todas maneras que después de todo lo que ha pasado, de todo el gobierno, de toda la reputación, de todo lo que ha hecho o realmente a mi juicio no ha hecho este gobierno, es impresionante que 2.7 millones de personas hayan salido a votar. Es impresionante, pero de todas maneras creo que tenemos un mensaje de fondo también, porque esta es una consulta en la que se votó presidencia, pero también se votó Congreso. Entonces, obviamente eso arrastra muchas fuerzas diferentes, eso arrastra otro tipo de maquinarias también y de votos con los que de pronto en una consulta no se estaba contando anteriormente. A mí me parece que pasada una semana y todos los rumores y todo lo que ya hemos visto, analizado y demás, el tema de redes sociales, por supuesto, es un tema del que se tiene que hablar. Por supuesto, es un tema que no pasa desapercibido. Cuando vemos en la lista del Congreso que entre los 5 primeros quedan 4 que son hoy en día congresistas y queda en el tercer renglón el influencer Wally, que además también es abogado, a mí me sorprende muchísimo porque realmente uno no puede pasar por alto que las redes sociales hoy en día son una responsabilidad gigante, pero que también son una herramienta de la que ya no se puede prescindir y que además le dan vocería también a personas que traen nuevos aires, pero que además yo también hago el llamado que no, esto no es lo único que puede mover la votación, sino sí, los seguidores, sí, la estructura digital, sí, esto es importante, pero el contenido real, personas formadas, personas capacitadas, personas que entiendan que llegan a ser al Congreso es necesario también.
¿Usted, Jesús David, coincide con eso? Empecemos, que esa es quizá la discusión que más divide, como siempre en Colombia, de si el hecho de que sean 2.7 millones de votos son un fracaso o son una victoria para celebrar. ¿Uno con qué compara esta consulta? Pues con consultas anteriores. Y quizá la más reciente fue la del 2022 del mismo pacto histórico, con una diferencia. Esa es una consulta con Petro y esta es una consulta sin Petro, porque ya no está en el tarjetón, aunque muy activo haciendo campaña. En la de 2022, medido Gustavo Petro con Francia Márquez y Camilo Romero, en ese momento fueron 5.800.000 votos. En esta, 2.7 millones de colombianos en las urnas. Al fin, ¿esa cifra es para celebrar o es para calificar una derrota? Miren, lo primero que yo creo que debemos hacer es calificar el alto impacto democrático que ha tenido absolutamente todos estos procesos. Yo necesito hacer acá un alto y poner de presente que, en efecto, la consulta que realizó en el 2025 pues estaba acompañada de otra situación, otra circunstancia en donde estábamos, por supuesto, eligiendo Congreso. ¿Eso qué significa? Que la movilización de personas a efectos de depositar los votos en las urnas pues era mucho mayor. Estábamos movilizando un mayor número de puestos de votación y esto significaba que, por supuesto, el 10% posible... Usted está hablando de la de 2022. De la del 2022. Okay. De las consultas de Petro. No obstante, pues se movilizó un número importante para aquella época. Lo equivocado es tratar en este momento de confundirnos que si es un éxito o es un fracaso de acuerdo a las cifras. Recuerde que nosotros solamente podemos comparar circunstancias iguales, en este caso, como por ejemplo la consulta que pasó en el Partido Liberal, que obtuvieron algo más de 700.000 votos, si no lo recuerdo. No obstante, yo creo que es un punto muy importante. No hay que cantar victoria, creo que es un acto democrático muy importante en el país que refleja la efectividad en las políticas que está aplicando el gobierno de izquierda para efectivamente iniciar su proceso a las elecciones del 2026. Claro, pero dicho eso, Sergio, ¿dónde están esas 2.7 millones de personas que salieron a votar? Hay también un análisis muy importante que hacer por regiones. No es lo mismo la votación en Medellín, en Cali o incluso en departamentos con una situación de orden público más difícil, donde al final, pese a las alertas de seguridad, se cumplió con esa jornada. ¿Dónde está hoy esa fuerza del petrismo que logra mover esos 2.7 millones de colombianos? Camila, antes de contestar puntualmente en dónde están, yo creo que en esta consulta hay algo que tenemos que destacar. Se vio que los puestos de las ruralidades, en donde pues, la consulta anterior, como muy bien ya lo mencionaron, tuvo una gran injerencia el pacto histórico, en especial, bueno, los otros partidos, en especial la figura de Francia Márquez, no tuvieron presencia en ese momento. No obstante, las cabeceras municipales y las ciudades sí demostraron un poco que, si bien hay una transformación de los focos en los que el petrismo siempre ha manejado la mayoría de sus votos, se mantiene muy firme en algunos lugares. Hay una cosa que a mí sí me gustaría tener en cuenta, y es que hay personas que estaban utilizando las elecciones de 8 días antes, de 8 o 15 días antes. La del Consejo de Juventud. Como diciendo, miren cómo está reaccionando en este momento la juventud, va a pasar algo muy similar, lo que en realidad no pasó. A pesar de muchos de los resultados a nivel nacional, estamos viendo que la gente sigue movilizándose en torno a estas figuras de izquierda, y hay algo que me gustaría destacar de lo que ya han mencionado. En una consulta en la que no estaba directamente la figura de Gustavo Petro. Sí. Una consulta en la que realmente estamos con dos personajes que sí, son personajes de la izquierda, pero que a mi ver no tenían una trayectoria lo suficientemente pesada para arrastrar 2.7 millones de votos, logran reflejar todo eso. No estamos hablando de personas que simplemente movilizaron las fuerzas del partido, porque pues no podemos decir que el pacto histórico hoy en sus bases tiene esa cantidad de personas, pero sí estamos hablando de un partido que está logrando movilizar en realidad el sentir nacional, más que todo de las personas que en un momento no estaban buscando el candidato del pacto histórico, sino que logremos llegar a las urnas a elegir ya no entre los peores, sino que si vamos a tener un candidato del pacto, no sea el peor del pacto, sino que realmente podamos tener al menos una discusión un poco decente. Imagínense los debates si algunos otros personajes que estuvieron en la consulta, que no llegaron hasta el día de la votación, llegasen con un potencial de tantos votos. Cuidado que Daniel Quintero, el que no llegó el día de la votación, yo le pongo el nombre propio, va a recoger firmas, porque el CNE le tiró la pelota a la registraduría y tendrán que permitirle que recoja firmas. Pero ese es otro capítulo, el de Daniel Quintero ya lo hemos tocado aquí. Ferman, dicho eso, 2.7 millones de votos, teniendo clara la explicación que hace Jesús David, el análisis que hace Sergio, ¿eso le alcanza al candidato del pacto para por lo menos pasar a una segunda vuelta? Bueno, muchas gracias, Camila, nuevamente por la invitación el día de hoy. Es importante señalar primero
que 2.7 millones de votos fue la participación total, pero los votos válidos que hubo dentro de este proceso fue de 2.300.000 votos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de resultados electorales, tenemos que partir principalmente de los votos válidos, que es lo que realmente cuenta en un proceso electoral. Los votos válidos son los que determinan cuál es el número de curules que tiene un partido político, cuál es la participación real que tiene un proceso electoral y también la votación que tiene un candidato a la presidencia. En ese orden de ideas, esos 2.3 millones de votos son una votación o un resultado muy importante para el pacto histórico en esta ocasión. Nosotros tenemos como referencia en un proceso muy similar, y estoy de acuerdo con lo que plantea aquí el abogado Jesús, y es que hay que hacer un análisis comparativo dentro de procesos que son similares, que están en el mismo contexto, en el mismo momento. Y eso es unas consultas que se hacen en un momento atípico, ¿sí? Nosotros desde hace mucho tiempo, desde el año 2017, es decir, hace 8 años, no teníamos unas consultas como las que se dieron este domingo que acaba de pasar. Sin embargo, sí es importante tomar como punto de referencia los resultados del pacto histórico del año 2022. Esos resultados versus los que tuvo ahorita en la consulta del día domingo son resultados que muestran que el pacto histórico se ha debilitado. Estos resultados son buenos para el pacto histórico, pero detrás del análisis regionalizado, territorializado que hay que hacer de estos resultados, se evidencia que su impacto ha disminuido, que su militancia ha disminuido, que la gente que votó por el pacto histórico y por el proyecto del cambio que nos propusieron en el año 2022 ya no cree en eso. La misma ciudadanía, los votantes que tuvo en el año 2022, este proceso político hoy no tiene el mismo respaldo. Y ese es un aspecto que es muy importante de tener en cuenta. ¿Dónde se ubica esa votación? Se ubica principalmente en la región Caribe y en el Pacífico. Estos departamentos y los municipios que quedan ubicados en estas regiones del país fue donde mayor crecimiento electoral se presentó respecto de las elecciones del 2023, porque es importante señalar aquí que en las elecciones territoriales del 2023 el pacto histórico tuvo una disminución significativa de los resultados que había tenido en el año 2022, y eso se evidencia también en el resultado del domingo. A pesar de que tuvo un crecimiento en algunas partes del país, en las regiones que tienen mayor potencial electoral ha perdido. Hoy en Bogotá la gente no vota por el pacto histórico. Hoy en Bogotá la ciudadanía no cree en el pacto histórico, y así está pasando en el Valle, y así está pasando en Antioquia. ¿Pero el candidato del pacto histórico le alcanza sin Bogotá? Bueno, a ningún candidato le alcanza sin Bogotá, ¿sí? Es distinto decir que un candidato no gane en Bogotá pero pueda llegar a una segunda vuelta. Es distinto. Puede que no gane en Bogotá, pero tenga una votación significativa, y eso le puede permitir, sumando con otras regiones del país, ganar la segunda vuelta o pasar a segunda vuelta. O sea, esto es como un sí, pero dependiendo. Claro, pero entonces Bogotá hoy es una ciudad que no le aporta nada al pacto. La votación que tiene son sus militantes más fuertes, su voto duro, y hoy el pacto histórico está débil en Bogotá. Pues mire, yo pienso, y como la conversación se ha establecido de si ganaron o perdieron mejor, yo le voy a dar 3 tips que a mi consideración creo que es ganadora por el pacto histórico. Bueno, Ferman ya dijo que él cree que bajaron, ¿usted cree lo contrario? No, ojo, yo creo que ganamos porque existió un acto democrático que nos permite, por supuesto, ganó Colombia, determinar efectivamente qué es lo que queremos o no. Ojo, yo no estoy a favor, digamos, que de echa la claridad, no, ganamos. Echa la claridad, salvedad. Se incluyó. Ganamos porque ganó la democracia. Fue unos certámenes electorales que transitaron aún con las vicisitudes en mucha paz, en mucha calma, y obviamente la oposición tuvo la posibilidad de enfrentarse con argumentos a exponer las siguientes cosas. Miren, María Camila, Sofía, Sergio y Ferman, no sé ustedes qué opinan, pero el pacto histórico ganó porque ganaron los clanes tradicionales de Atlántico. Sí, Antioquia no. Perdón, no, Antioquia no, Atlántico. Entonces se mantiene con esa precisión, claramente. Claro. Segundo, pues nos determinó que efectivamente todos, la disciplina de los militantes, de los acérrimos que están en sectores rurales, efectivamente permiten movilizarse. Tercero, que es algo en lo que yo no estaba tan de acuerdo, o que de pronto la opinión de Sergio me resonaba. Mire,
Yo creo que los influenciadores se encontraron en la posibilidad de incluirse en las listas del pacto histórico, no porque genuinamente crean con vocación en las banderas del pacto histórico, sino que sencillamente creo que movilizar una posición respecto de una oportunidad, y efectivamente el momento para cambiar la política lo hicieron a través de las redes sociales. Pero algo no menor, y lo mencionaba Ferman. Discúlpame. Ferman, mira, Bogotá es terrible. En la última consulta de 2022, con las particularidades que al inicio precisé, habían obtenido aproximadamente 800,000 votos. Eso les había permitido que para el Congreso hubieran tenido unos escaños importantes. Bogotá puso en Cámara 7 del Pacto Histórico, claro, en esas elecciones. 850,000 votos. Aproximadamente. Imagínate, en esas elecciones puso solamente 300,000 votos. Y quien considere que sin Bogotá puede llegar por lo menos a segunda vuelta, está equivocado. De acuerdo. Es que la diferencia entre el 2022 y ahora es en Bogotá, que aparte Bogotá aporta como 4 millones de votos en realidad, fueron 430,000 votos, es que no es menor. Se redujo en gran manera. Pero en todo caso a mí sí me parece importante ese ejercicio democrático, como lo resalta Jesús David, porque eso nos permitió medir un poquito las aguas. Yo sí agradezco la consulta porque de pronto en la derecha y el centro están un poquito relajados. Hay demasiados candidatos. Llegamos al punto más interesante de este debate. A ver, esto va a ser muy polémico. Están demasiado relajados y la verdad es que es necesario el llamado de atención, es necesario que se organicen, es necesaria la estrategia, porque a mi juicio el pacto histórico sigue contando con su 30% firme, sí, y son organizados y siempre van hacia la juventud y hacia las poblaciones vulnerables. Yo quisiera decir algo, Camila. Espera un segundito, Ferman, ahí. Con lo que han tocado los dos. David menciona algo referente a la renovación a pesar de los clanes tradicionales. Yo creo que no podemos tapar el sol con un dedo, y en realidad sí hubo una renovación de la lista. Hubo una renovación en la que realmente estamos viendo que personas como Alirio Uribe, sí, que muchos creían iba a ser la persona que iba a reemplazar a Cepeda en las listas, vimos la votación que realmente obtuvo. Vimos como otras personas, como Sandra, una de las candidatas indígenas de la lista, logró llegar bastante lejos dentro de esta. Lo que yo rescato, tanto por ser mujer como por pertenecer a una minoría étnica que realmente necesita llegar al Congreso más allá de sus curules especiales. Pero hay una cosa que realmente tenemos que pensar. Todos los partidos, a fin de cuentas, todos los partidos iban a terminar buscando algún clan tradicional. Yo creo que el pacto histórico analizó, porque pues tengo entendido que les llegaron una cantidad de solicitudes de avales impresionantes, aunque le hayan dado la vara a todo el mundo. En mi Facebook la mitad ya estaba la candidata del pacto histórico en ese momento. Pero hay algo que tenemos que reconocer, y es que a pesar de la votación que pudo incluir el Clan Flores dentro de esta consulta, siguen teniendo una cantidad de votos, por lo menos en Senado, muy representativa. Ahora, algo que decía Ferman de los votos nulos al inicio, y es que yo creo que no es algo que podamos endilgarle directamente al partido. Es algo que está realmente en la educación de Colombia. Yo creo que perdimos dos oportunidades históricas, tanto en esta consulta como en la elección de los consejos de juventud, de haber podido probar la elección, el voto electrónico, que realmente facilitaría muchas de las cosas y hubiese permitido, creo yo, que el pacto tuviese otros votos en otras zonas del país en las que no se pudieron instalar mesas. Y todo eso yo creo que nos lleva también a pensarnos en algo. Si realmente en democracia estamos buscando este tipo de garantías, ¿cuáles son en realidad, porque el pacto no contaba con el cierre de las mesas, cuáles son en realidad las reglas bajo las cuales queremos participar? Si vamos a permitir que no simplemente que sea por el pacto que les cierren mesas, o si vamos a realmente iniciar a poner ciertas reglas de juego que necesitamos. Las reglas ya están. Con lo que viene. La legislación electoral es clara en que, por ejemplo, el horario para votar es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y eso es algo que está ahí, y que eso no es de estas elecciones, sino que eso viene pero las desde reglas hace bastante están, tiempo. y el mismo presidente pidió lo contrario. Porque él tiene miedo.
El presidente tiene miedo de que la gente no le salga a votar y él, a través de sus mecanismos de comunicación, y necesito entender. A ver un segundo, Ferman, porque es que el presidente tiene miedo, es la frase que usted acaba de dar, y por eso incluso el manto de duda a la registraduría, la misma registraduría que le dio el triunfo cuando fue presidente, pero el presidente dice usted tiene miedo. Entonces, si el presidente tiene miedo, ¿por qué también planteaban hace un momento que la derecha también, y que esto tiene que ser un mensaje para que con ese miedo se organice? Al final, entonces, este es un resultado que dejó con miedo el lado A y el lado B. No, pero yo no planteé que la derecha tiene miedo. ¿Qué pasa? Que no está La organizada. izquierda tiene miedo porque ha perdido militancia y ha perdido votos en puntos o en zonas estratégicas del país. Lo que está pasando en Bogotá, en el Valle, en Antioquia, no es menor para el pacto histórico. Entendido. Ahora, eso. ¿qué pasa ahí? Los 2.3 millones de votos que tuvo el pacto histórico en estas consultas son votos importantes, pero para cualquier candidato que pretenda pasar a segunda vuelta necesita sacar más de 6 millones de votos el próximo mayo en las elecciones de primera vuelta. Necesita más de 6 millones de votos el candidato que quiera pasar a segunda vuelta. Y eso genera una alerta en ambos lugares o en ambos espacios del espectro político, en la izquierda y en la derecha. ¿Por qué? Porque si bien es una votación importante para el pacto histórico tener 2.3 millones de votos, prácticamente tiene que multiplicar por 3 esa votación, tiene que tener un crecimiento de hasta 3 veces para que su candidato pase a segunda vuelta. Y a la derecha también le preocupa, y yo creo que a todos les debe preocupar, porque es que 6 millones de votos no están en cualquier lado. La derecha, al ver que su militancia o la militancia del pacto histórico es una militancia disciplinada, pues eso le llama la atención, porque sacar 2.3 millones de votos en un día de consultas atípicas o de elecciones atípicas no es fácil, y ese es un tema que es muy importante que hay que tener en cuenta. Ahora, respecto de los influencer y de los clanes políticos. Si bien es cierto que ganaron 2 figuras importantes de las redes sociales como son Wally y Lalis, a mí me parece que en este ejercicio electoral del domingo se evidenció que el poder de las estructuras políticas y la maquinaria sigue vigente. La mayoría de los candidatos que quedaron en las mejores posiciones para las elecciones de marzo del próximo año son personas que tienen una tradición política, tienen estructuras políticas y que además tienen muy buena financiación de clanes políticos del país. Ahora, ¿quiénes son esos influencers que han ganado? Esos influencers que han ganado no son cualquier influencer, son personas que han militado en función del proyecto político de Gustavo Petro. Son personas que han manifestado a través de las redes sociales su apoyo incondicional a lo que él ha venido liderando desde el gobierno, y eso se lo ha reconocido Ferman, los electores, y por eso hoy que Gustavo Bolívar, nadie con el presidente Petro. Eso también nos demuestra que esto no solo es de fidelidad y de amor, claro, que la política cambió y que ellos consiguen los votos que Gustavo Bolívar hoy no. Que ellos sean fieles no significa que Gustavo Bolívar no sea fiel, ¿sí? Y que ellos lo defiendan a través de mecanismos de comunicación como las redes sociales no significa que una figura política, digamos, de mayor jerarquía, por decirlo de alguna manera, porque tiene un proceso más largo y ha tenido más votos, pueda seguirlo haciendo. Lo que pasa es que los momentos son distintos. Y hoy las redes sociales, como dice Sofía, sí están marcando un punto importante dentro de la política. Es un espacio que hoy no puede descuidar cualquier político, y cualquier político sin redes sociales no puede aspirar a un cargo de elección popular. Yo quiero, si me permiten, poner sobre la mesa varios temas, porque hemos abordado muchos sin concluirlos. Pasando por lo que decía la compañera, mire, yo no creo que la derecha esté o tenga miedo o esté desunida. Mire, yo estoy absolutamente convencido que la disciplina en los partidos de centro derecha, incluso de extrema derecha, eminentemente está aplicada. ¿Qué es lo que ha pasado? La definición en quién va a ser la persona que adopte la vocería o que recoja la mayor intención de votos de la derecha, pues realmente está siendo una circunstancia bastante difícil. Mire, hay muchos quienes están cuestionando, por ejemplo, porque el Centro Democrático decidió realizar unas encuestas que no son democráticas, entre comillas, y no irse por una consulta. La respuesta de ellos, en efecto, es decir, oiga, mire, Colombia no necesita más consultas, acá nos gastamos casi 160.000 millones de pesos, en donde efectivamente ese dinero puede ir cubriendo otro tipo de necesidades,
por lo que nosotros vamos a aferrarnos a ese tema. Tenemos enfrentados unos escenarios absolutamente históricos, Camila. Es que nunca en la historia de Colombia habíamos tenido tantos candidatos para la presidencia, y eso deja una clara lección en mi concepto. Y es que aspirar a la presidencia ya no es un tema de dignidad, sino de hacerlo. Digamos que veía dentro de los candidatos, precandidatos, una persona que con mucho respeto se llamaba a decir Batman. Entonces tú lo veías en el Congreso y yo decía, bueno, ok, la dignidad de la presidencia de la República, digamos que concluyó en esto. Entonces es un tema muy grave. Para concluir ese tema, creo que no tenemos miedo. Necesitamos es unificarnos, bajar las vanidades y tratar de coincidir con qué persona va a llevar efectivamente las banderas de la derecha. 2, no es que hayamos perdido, es que fíjese que si usted dice que las garantías, Sergio, están un poco en cuestionamiento por parte de las bases o militantes de la izquierda, porque sencillamente existieron circunstancias externas al proceso electoral, pero que suceden en cualquier proceso, pues realmente eso no le resta autoridad a lo que efectivamente pasó ese día. ¿Qué fue lo que pasó? En efecto, 19.000 mesas, hay unas mesas, unos puestos de votación que justamente por la dificultad en materia de seguridad, pues obviamente el orden público tenía que hacer presencia ahí y garantizar la vida de quienes estaban sumándose al proceso electoral. Ahora, usted menciona el tema del voto electrónico. Por supuesto, yo apoyo ese tema. Pero esas ideas deben ir acompañadas de procesos y proyectos que estén estructurados y que puedan ser ejecutables. Porque de nada nos sirve justificar, o mejor, reparar circunstancias que son dañinas cuando nuestro argumento no está incluyendo una solución, o que esa solución de verdad podría traer, mientras se implementa, una afectación gravísima a los derechos de los demás. Y por último, Camila, señor, mire, yo quiero voy a volver al tema político en un segundo con los influencers y los clanes de esta campaña. Es que quiero hablar de los influencers. Entonces deme un segundo y ya vuelvo con usted para ese punto, porque me quedó sonando lo de Sofía. Y es que Ferman hace las cuentas y hay 2.3 millones de votos. Para pasar a una segunda vuelta nos faltan 4 millones y medio. Nos faltan a ese colectivo, a ese movimiento, como también los necesita la derecha, el centro, cualquiera, incluso Batman, si quiere ir a segunda vuelta. Dicho eso, Sofía, ¿quién va a poner más votos de cara a la presidencial, de cara a las elecciones presidenciales? ¿Los clanes políticos, en este caso el clan Flores o el clan Trujillo en Antioquia, o el clan, el que usted quiera, en cualquier región de Colombia, o los influencers, que ya demostraron el poder que tienen detrás de las redes sociales? En las próximas presidenciales, a un partido político, ¿qué le va a movilizar más? ¿El clan o el influencer? Camila, yo pienso, bueno, en primer lugar, hacer la salvedad que no, la derecha no está asustada, no tiene miedo, pero yo sí pienso que, como lo decía el compañero, hay demasiados candidatos en estos momentos y nos tenemos que organizar. Por supuesto, el Centro Democrático prontamente, el 28 de noviembre, si no estoy mal, que fue lo que comunicaron, tendremos quién va a ser el candidato del Centro Democrático, y de ahí para allá, porque es que hay demasiados, y eventualmente tendremos que apoyar bueno, de mi lado, ¿no? Yo aquí hablando de mi lado. Pero por supuesto, hay que bajar los egos, hay que organizarnos, y por eso yo celebro los resultados de la consulta en ese sentido, para que de este lado también nos demos cuenta que no está todo tan garantizado. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de las maquinarias y el tema de las redes sociales, yo pienso que es que hoy en día yo lo pondría en un 80-20. No es posible sin una cosa, sin la otra tampoco. ¿Qué es el 80 y qué es el 20? Sí. A mi juicio, el 80 son las redes sociales. Sí se ha demostrado que las redes sociales... ¿Pone más hoy Wally que el clan Flores? Pues imagínate lo Yo que creo lleva... que no. Imagínate lo que lleva el clan Flores de trayectoria. Imagínate lo que lleva Wally y lo que demostró. Es que miren los números que tienen. Claro. Puede que se pueda percibir de esa manera, pero si nosotros analizamos cuántos candidatos pudieron ser financiados y apoyados por estructuras políticas y clanes políticos, seguramente esa proporción va a hacer que cambie, ¿sí? ¿Por qué? Porque influencer, ¿cuántos tenemos ahorita, digamos,
posiciones de privilegio después de las consultas del domingo. Ahora es que yo pienso que no es un tema de ¿Cuántos se habían influencers? lanzado? Se habían lanzado Ojo que más. la cabeza de lista, bueno, ¿quién sería cabeza de lista en el caso de Antioquia? También es influencer y le ganó a un representante hoy tradicional Pero de Antioquia. también hubo varios que perdieron. ¿Quiénes ganaron? Los que han tenido activismo Pero político. es que yo pienso que no se trata de Los que han influencers. tenido activismo político. No es un tema de influencers, porque influencers hoy hay, pero Todos. por montones. Exactamente. Es un tema de estrategia digital, de usar Y de comunicación verdaderamente, política. claro, y asertivamente, y saber comunicar, y saber hacer Y pedagogía. además, Los influencers Además, ahí hay activistas algo que tenemos políticos que son tener los en que han cuenta. ganado. Sergio, Y señor. están ganando. Pero también toca tener en cuenta que hay más figuras influencers dentro del movimiento de izquierda que dentro del movimiento de derecha. Cosa que, por ejemplo, el movimiento de izquierda no tiene en materia de maquinarias. Es decir, tuvieron que empezar a buscar maquinarias ajenas a lo que históricamente han tenido, digamos. Y quiero agregar algo, y tienen más los de la izquierda que de la derecha, pero ambos tienen más que los del centro. Exactamente. Los del centro no tienen influencer que hagan activismo inclusive político. entre ambas cosas hay algo muy importante que creo que estamos dejando de lado, y es que la izquierda no ha terminado de configurarse. Solamente tenemos al pacto histórico, que obviamente sabemos que algunos partidos van a estar por esa misma línea, pero que se van a someter en marzo a otra consulta. Una consulta que a hoy tiene a Roy, pero Roy está tocando otras puertas de otras personas para que se Hasta sumen a Cambio eso. Radical ya salió esta semana, Exactamente. Jesús David. Oigan, miren, yo les quiero dejar esta reflexión, no sé si ustedes compartan o no. No obstante, después de la consulta del domingo, me queda algo y un sinsabor. Mire, la política dejó de ser argumentativa por convertirse en un debate, un show mediático. Sí. Yo realmente lamento profundamente que el argumento en este momento no sea de qué proyectos vamos a hacer, cómo vamos a definir, sino que por el contrario, personas relevantes, que no creo que sean influenciadores desde mi perspectiva, pero lo único que hacen es atacarse entre ellos mismos o hacia otras personas sin producir argumentos que nos permitan a nosotros edificarnos como sociedad. Entonces, para mí lo más grave, María Camila, no es que cambiemos los clanes tradicionales, no es que cambiemos el componente de si 80-20, 50-50, no. Lo que tenemos que tener claro es que no hoy, sino que las estrategias tecnológicas y las redes sociales, los medios de comunicación pasaron a ser no de segundo plano, sino de primero. La forma como generalmente se comunicaba mutó. Cambió. Mutó a través de TikTok, de Instagram, de X. YouTube. Y eso es absolutamente claro. Pero Y espérame que en ese pero- análisis no entendí una cosa. ¿Mutó que significa un cambio o se degradó? Que son cosas No, distintas. Camila. Mutó, ojo. No Es que- necesariamente es degradación del debate. No, espérame un segundo porque me estás mezclando dos cosas. Yo estoy diciendo en este momento que las campañas políticas de forma Ok. estructural se comunican a través de redes Entonces, sociales. cambiaron, Que lo que, claro eso. que lo que tú quieras comunicar sea un asunto personal, pero que no aborda la esfera de la comunicación. Lo segundo, lo que sí te quiero decir es que mi concepto, yo me puse a revisar a la señora, la que llaman la Alice, La lista. y al chico, a Wally, con profundo respeto, te lo digo, no encontré contenido de valor argumentativo que me permita a mí como ciudadano decir, esta persona me identifica y por sus ideas, respaldado obviamente por su capacidad y solvencia académica, voy a votar de forma genuina por él. No. ¿Qué fue lo que yo vi? Pues sencillamente que los chicos están votando o por favoritismo, porque le dé un like, o por más visualizaciones. Mire, ellos- y no ellos- por Jesús el David. argumento. Ellos han tenido un rol clave para el gobierno Sí. y para el proyecto político de la izquierda, y es que son influencer, activistas políticos. Es que yo creo La que comunicación de ellos se basa principalmente en defender y visibilizar el proyecto político de Gustavo Petro. Ferman y Jesús David, es que yo creo que estamos pasando de lado una cosa, Camila también, y por supuesto Sergio, y es que más del 60% de las personas aquí en Colombia consumen noticias por redes sociales. Eso es, 2 de cada 3 personas están consumiendo todo por redes sociales. Por supuesto que es una estrategia y por supuesto que es una herramienta que hoy en día en la política no puede quedar por fuera. Ahora, si nos gusta o no el contenido, esos ya son juicios de valor que pues, cada acuerdo. quien tendrá sus seguidores. Pero realmente, que es una herramienta y que se tiene que usar para política, y eso ya no queda en discusión después de la consulta. Y que hay de derecha y de izquierda. El otro ejemplo es la noticia de la semana, la señorita Antioquia, doña Laura Gallego, que finalmente se quitó la corona. Pero ya hablaremos de eso. Sergio, lo veo levantando Pero la mano. En últimas también hay que tener en cuenta, yo creo que no podemos demeritar el trabajo que han venido realizando, porque a fin de cuentas es un trabajo lo que han hecho
Wally y Lalis, y es que vienen desde la campaña anterior. Es decir, son personas que realmente vienen con Gustavo Petro, no salieron de la nada, sino que realmente vienen desde la campaña anterior, antes no tan visibles, ya luego con la estrategia influencer que se inventaron en este gobierno, un poco más visibles, y ahora pues naturalmente como defensores desde el Congreso. Yo creo que esta también va a ser una puerta a que se ¿defensores abra... de qué? ¿Defensores de qué? Defensores del proyecto progresista. Ok. Y yo lo digo así porque así se denominan ellos. No dicen que son petristas, sino defensores de un proyecto progresista. Y fueron las palabras que, por ejemplo, utilizó María José cuando anunció que dejaba la discusión por la cabeza, sino que servía más al proyecto. Yo creo que también tenemos que ser conscientes de que esta aspiración de ellos abre la puerta a que muchos otros, ya no necesariamente esta elección, sino para lo que se viene después, para las locales y las regionales, también inicien a posicionarse dentro de un discurso. Un discurso que naturalmente, y vuelvo y digo, también por temas generacionales, terminan inclinándose más hacia procesos de izquierda. Okay. Entonces esa es una falencia que hoy tiene la derecha y el centro, por supuesto. Señores, se nos va acabando el tiempo, así que déjenme, porque tengo una pregunta ya no relacionada con esta estructura grande de cómo sale la gente a votar en Colombia en el caso de la consulta del domingo. Pasadas las elecciones, la noticia política fue la decisión de María José Pizarro de dejar la cabeza de lista a ella, que le prometieron el primer lugar de cara a Senado, y que la reemplaza Carolina Corcho, la segunda en votación. Es cierto, perdió con Iván Cepeda, pero una votación nada despreciable que le ha permitido llegar a ser cabeza de lista. Dicho eso, Ferman, aunque ya en el pacto la decisión está tomada y la cabeza de lista es Carolina Corcho, ¿quién ponía más votos de cara a la lista en Senado el próximo año en las parlamentarias? ¿Pizarro o Corcho? Mire, Pizarro no se contó, por lo tanto no tenemos cómo determinar eso, ¿sí? En este momento, la decisión que han tomado es la correcta. El hecho de que María José Pizarro haya decidido aceptar que la cabeza de lista sea Corcho, me parece que es una decisión acertada para ese proyecto político, me parece que es lo democrático y realmente es una decisión que quizás a ellos les va a funcionar mejor que si hubiera sido María José Pizarro. Quien tiene al lado dice que no. Yo lo veo más como algo estratégico de cara a las elecciones que vienen. Tenemos la alcaldía de Bogotá sin un candidato de izquierda visible, María José puede ocuparlo, que ya inclusive había sonado anteriormente. Tenemos la vicepresidencia, igual no creo que sea una figura vicepresidenciable en ese momento, pero igual pueden terminar colocándola dentro de la... ¿Usted no ve la fórmula Iván Cepeda, María José Pizarro? No. Cepeda sabe que tiene que abrirse dentro del espectro político para crecer. Es decir, dentro de mi propio partido, dentro de mi propio movimiento. ¿Por qué lo veo diciendo que no? Oiga, porque es que, perdón, a mí me parece increíble que el argumento esencial en esta mesa quede esfumado. Primero, yo creo que cuando se realizan acuerdos, todos deben estar convocados y arrimados a cumplirse. Sí. Y en efecto, el pacto histórico suscribió un acuerdo con todos los precandidatos a la presidencia y llegaron evidencialmente a que si ganaba o perdía, pues seguramente se iban a configurar ciertos escenarios en donde la posibilidad de la segunda votación más alta no estaba incorporada. Señor, pero aquí tengo que defender la decisión un segundo, claro, porque nunca nadie dijo en el pacto histórico, y esto es de verdad de abogada del diablo, nadie dijo tiene que ser María José Pizarro. Lo que acordaron es que los presidentes político de los tres partidos elegían quién, eligieron a Corcho. Y está bien esa decisión. Pero discúlpeme, ustedes no entran al quid del asunto. Estamos hablando de María José Pizarro, que es una pieza absolutamente clave para el pacto histórico. Correcto. Después de las elecciones del domingo, Corcho también. Discúlpame, pero quien confió en la vocación y en la buena fe de todo su movimiento político. Pero nadie le dijo que iba a ser ella. Dijeron que de tres candidatos, los tres presidentes de los partidos escogían. O sea, María José Pizarro está mintiendo. Porque lo que ella ha salido a decir, no hay un documento que tenga un peso jurídico que diga que ella iba a ser la candidata. le encomendaron liderar el Frente Amplio. El Frente Amplio. Al margen del tema, no estoy defendiendo a María José. Pareciera que estuviera defendiendo. No, para nada. Yo lo que estoy defendiendo y realmente trato de hacer caer en la cuenta de ustedes es que hay un acuerdo. La falta de lealtad frente a los compromisos que sus... Pero eso se ve constantemente en el Congreso. Y hay que ver el documento del acuerdo. El documento sí tiene peso jurídico. Es que no. Lo que le hayan dicho a ella, no. Bueno, y en ningún lado habían dicho o sea, quedó como la frase del político
que el político promete. No, es que el acuerdo lo dice. Pero les digo una cosa, esta pelea ya es pelea perdida porque en esa colectividad tomaron la decisión y es corcho. Ahora, Sofía, para cerrar, ¿con quién ve usted las alianzas de izquierda y de derecha? Ha sido una semana muy activa porque ya todo el mundo empezó a hacerse cambio de luces. Roy Barreras, decía Sergio hace un momento, ya dijo, señores liberales, venga que es que liberales también está la U, también está Cambio Radical. El doctor Pinzón recibió el aval de Ingrid Betancourt y terminó confesando que llegó allá porque Álvaro Uribe Vélez, a quien buscó hace unas semanas, le recomendó y le pidió llegue por ahí. Al final muchos están haciendo ojitos y Gaviria obviamente la reunión de la semana es la de Gaviria y Uribe. Con esta votación de cara al Frente Amplio, ¿usted a quién se ve medido con Iván Cepeda, que es el ganador que tiene la bandera del pacto histórico? No, yo creo que es muy prematuro dar una respuesta puntual a eso, sobre todo si necesitamos todavía que se organice la otra esfera. Yo pienso que quien le puede sumar es Roy Barreras. Sinceramente, yo creo que Roy Barreras le suma. Entonces, ustedes de Frente Amplio está viendo. Voy a anotar aquí a Roy, de hecho, ellos ya a Cepeda. ya lo manifestaron. ¿Sí? ¿Manifestaron que Roy sería de fórmula? Que que sea fórmula, sino que va a participar en la consulta tengo del Frente a Cepeda, Amplio tengo Roy, del 8 de marzo del próximo Jesús año. David, deme nombres. ¿Quién más va a ese Frente Amplio? Uy, yo no sé. Hasta incluso pensaría en Claudia López. No. Claudia López no. Un Cristo podría ser también. Usted metería a Cristo, sí. Quintero. ¿Qué mueva Quintero? No sé, pero ahí llega. Yo no creo que Quintero llegue ahí. Yo tampoco creo que Quintero llegue. La tiene legalmente muy difícil. Sí. Acuérdate que está también en curso de procesos. Listo. Dejemos esos tres nombres y cierro con esta pregunta para todos. Ya aquí me tengo que despedir, se nos ha acabado el tiempo. De los tres, con la votación que nos mostró el pacto histórico este domingo, ustedes me dieron Cepeda, Roy y Cristo. Vamos a limitarlo hasta ahí. ¿Quién gana? Esto es con apuesta, como nos gusta terminar. Le cobro después de marzo. Quisiera de los tres, Cristo. Que gana Cristo, listo. Señor Ferman, ¿quién gana? La verdad, no me simpatiza ninguno de esos tres precandidatos. No, yo no le estoy diciendo que va a votar por ellos. Quiero aclararlo antes de decir lo que voy a decir. Pero creo que para Cepeda no será fácil Roy Barreras. O sea, gana Roy. Creo que Roy va a dar una pelea interesante en esa consulta. Señor Sergio, ¿quién gana? Me tengo que ir. Yo digo que gana Roy. En su caso, Sofía, ¿quién gana? Necesitamos que la derecha se organice. Urgente. Sí. Y en esos tres, por supuesto, creo que Roy da la pelea por encima. Mejor dicho, entonces Jesús David es el único que podría pagarnos. Los demás nos van a invitar al resto porque aquí le apuestan esa Roy. Camila, pero ¿y tú? Lo sabremos. No, yo no puedo opinar de política. No me metan en camisa de once varas, señores. Esta ha sido una conversación muy interesante esta noche. Como ustedes se dan cuenta, esto apenas comienza. De verdad, cuando al principio les decía, es el calentamiento de cara a un año electoral. Va a seguir creciendo esta espuma política. Ojo con la decisión de la encuesta del Centro Democrático en noviembre, que de nuevo nos pondrá a mirar alianzas. Ojo con las decisiones que se tomen en las parlamentarias, ojo con las consultas, ojo con la alianza que proponen otros tres candidatos de los que no hablamos esta noche, Luna, Cárdenas e incluso Juan Manuel Galán, que ahí también pueden estar acercando y le están haciendo ojitos, por ejemplo, a alguien más de centro como Sergio Fajardo. Todo esto sirve para que usted empiece a pensar para dónde va este país, porque el voto de todos es al final lo que lo define. A Sofía, a Jesús David, a Ferman, a Sergio. Señores, se me acabó el tiempo, como siempre, les cobraré en marzo porque esto no se nos olvida. Usted puede participar. ¿Usted qué cree? ¿Esta es una consulta en la que ganó la derecha, en la que se asusta la izquierda, en la que los dos quedan con miedo? Los leemos en redes sociales usando numeral El Andén. Por lo pronto, nos vemos, nos oímos la próxima semana. Chao. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a caer.